don José Blandón. Buenos días, Fernando. Feliz que es Pascua de Resurrección. Igualmente, a toda nuestra audiencia, buenos días. Retomamos nuevamente el sendero del trabajo después de este largo feriado. Que yo se paso, dicho sea de paso, en términos de tráfico, hubo pocos accidentes, creo que un solo muerto. Bueno, es que a la velocidad que todo el mundo iba, pero en términos generales, ¿no? creo que un operativo, porque también estaban las carreteras fuera del eje central, que normalmente son objeto de accidentes. Creo que pasamos la Semana Santa en términos de problemas en el tránsito. Sí hubo problemas de otra naturaleza que les voy a conversar como tema central en el caso del deportista Amílcar Enrique. Amílcar, que fue asesinado brutalmente allá en Colombia. Pero ahora que usted habla de la historia y habla de lo que pasó en Camboya, es bueno recordar la historia porque Pol Pot fue un invento de la lucha entre Vietnam y lo que quedaba de la península que incluía a Laos y a Camboya, y en este caso de Camboya. Pol Pot estaba apoyado por los Estados Unidos y emprendió una guerra contra Vietnam, y que posteriormente el régimen genocida ese va a ser derrocado por la intervención militar de Vietnam. Ya Vietnam solo, porque ya no era norte y sur, era un solo país que entra y libera a Vietnam. Pero aquí se repite la historia de lo que está pasando. Usted ve en Siria, todas esas fuerzas armadas han sido armadas por otra potencia. Sí, este es el ISIS del sudeste asiático, era el salvaje este. Usted ve lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en todos lados. Es una historia repetida. Incluso la intervención norteamericana en Vietnam se produce por lo que se conoce como el incidente del Golfo de Tonkin, que fue un invento de la CIA. Y le metió a los Estados Unidos en la guerra más costosa de su historia, donde más de 57,000 norteamericanos murieron en ese combate, y donde prácticamente se destruyó un país en donde se usaron armas químicas a tutiplén. Pero solamente eso, no se destruyó solamente un país, destruyeron 3, porque Laos, Camboya y Vietnam. Sí, era un bombardeo y que creó y sigue creando todavía grandes desviaciones, por ejemplo, mutaciones genéticas. Pero bueno, un breve recuento de lo que está ocurriendo en el mundo. Francia entra esta semana en su etapa final. Las elecciones serán el próximo domingo. La primera vuelta, todo indica que habrá una segunda vuelta. Les voy a dar las últimas cifras que tengo aquí de la encuesta de esta semana. Indica que hay un empate en el primer lugar entre el neoliberal Macron y la ultraderechista Le Pen, 22% cada uno. Y en tercero y cuarto lugar, muy pegadito, se encuentra el izquierdista Mélenchon con 20% y el conservador Fillon con 19%. Sí, cualquiera puede ocupar esa segunda posición, pero se ha polarizado la controversia. Hay toda una campaña contra la señora Le Pen en todos los niveles. Es decir, el centro voló por los aires. Exactamente. Y el Partido Socialista, el de actual gobierno, 7,5%. Está detrás de la ambulancia el partido. Mientras en Turquía, en un importante referéndum constitucional que le da poder extraordinario, casi de sultán. Al señor presidente Erdogan, el sí ganó con 51,2%, el no 48,7%. Hay advertencias de fraude, como el país está dividido en dos. Fíjense que en las últimas elecciones ha sido partido por la misma mitad. En Ecuador, por la misma mitad. Por la misma mitad. El referéndum del Brexit, por la misma mitad. El presidente Trump gana las elecciones con un buen margen en materia de colegio electoral. Pero pierde el voto popular. El voto popular y el país está dividido en dos. Ayer había manifestaciones en los Estados Unidos exigiendo a Trump la divulgación de sus declaraciones de renta. Y él dice que esto está pagado. Mire cómo está el mundo. Bueno, Turquía entra a un proceso de reforma en la que se concentra el poder en Erdogan. Y como siempre, cuando las dictaduras de este tipo se imponen, al final el mismo dirigente es consumido por sus propias fuerzas. Pero esto es lo que está ocurriendo en el mundo. La controversia entre Corea y los Estados Unidos toma un nuevo rumbo. Si usted quiere saber lo que está pensando realmente los Estados Unidos, mire lo que dicen los militares norteamericanos. Ayer hablaba desde Afganistán el secretario del Consejo de Seguridad, el general McPherson, y con mucha sensatez dijo que
Estados Unidos está agotando todo el camino de una solución pacífica porque las consecuencias de una guerra serían desastrosas. Y que por el momento no habría intervención militar y se está agotando el camino con China, con los demás países, para evitar una confrontación. Pero la tensión está planteada. Las dos partes están superarmadas y cualquier error puede desatar una catástrofe. Ya China se está preparando, Rusia acaba de mover sus pertrechos de guerra para la frontera. Acuérdense que Corea frontera con todos estos países. Japón ha advertido el peligro que se encuentra. Corea del Sur ha recibido de parte de los Estados Unidos, estuve vicepresidente allá, seguridades de que cualquier intervención ellos serán tomados en consideración. Pero en este momento, de acuerdo a la teoría militar, hay que agotar un camino antes de ir al siguiente camino, que es la opción militar. Me gustó mucho la intervención del señor McPherson. Yo se lo dije, este es un hombre de mucha capacidad, muy inteligente y es un estratega. Además que es un experto mundial en el general Patton. Tiene varios libros, varios ensayos sobre mientras América Latina sigue en su camino. Si es que se le puede llamar camino. En el camino de la confrontación. Brasil sigue con el mismo, entra nuevamente en todo este problema de llamamiento a juicio. La situación de Venezuela se empeora. Ya en Ecuador no hay la menor duda que el presidente será nuestro... Lenín Moreno. Lenín Moreno, nuestro amigo, nosotros ni lo conocemos, el que ganó con 2%, pero ganó las elecciones. Y ya impugnaciones en este juego del mundo, ya esto se acabó para mí. En el plano local, Fernando, a ver, quisiera aprovechar el asesinato de Amílcar y el otro joven que lo acompañaba, Delano, creo que era, ¿no? Delano, apellido. Yosimar, sí, Delano. En primer lugar, para enviarle mis condolencias a las familias por la desaparición trágica de esto. Todo parece indicar que más que una balacera, allí lo que hubo fue un grupo que fue a asesinar. Estos fueron y lo mataron. Punto. Fíjese usted el drama de esto. Y voy a tratar de mirar un poco más del caso de Amílcar. ¿Cuántos Amílcar de nuestros barrios han muerto así? La única diferencia es que Amílcar era un importante miembro de la selección de fútbol panameña. Pero ¿cuántos Amílcar, jóvenes nuestros, han sido asesinados así? Y algunas veces sin ni razón. Entonces, esto nos plantea un problema que está ocurriendo en nuestros barrios. Un problema social. Incluso en el caso de nuestros jóvenes futbolistas, estos son muchachos que vienen de los barrios nuestros. La mayoría, casi el 99% de nuestros jugadores son de barrios humildes. Son de barrios humildes y vienen de familias casi fragmentadas, inexistentes. Y ellos con su esfuerzo, con su talento, con su capacidad física, logran escalar y logran un reconocimiento social que nosotros le negamos a la gente de los barrios. Porque cuando nos referimos a los barrios, en particularmente en los que ejercen el poder político y económico, los miran como la gentuza. Por eso yo, fíjese que viví en un barrio como San Pedro. Ahí vive la mayoría de la gente que vive en nuestros barrios, son gente buena. Pero nosotros tenemos una tendencia a subestimar la gente de nuestros barrios. Y nuestros muchachos que se destacan en el fútbol o en el béisbol o en el deporte, sienten el reconocimiento por esa acción. Sienten más reconocimiento en jugar que en ser buenos estudiantes. Porque nuestra sociedad reconoce más eso que ser buenos estudiantes. Y nuestros futbolistas son objetos mercantiles. Ellos no se quedan con el pastel grande de los negocios que es el fútbol, ¿no? Ellos no tienen recursos suficientes. Entonces las bandas que crecen alrededor de ellos y que son sus amigos, son sus compañeros. Son sus compañeros de infancia. De infancia, hacen negocios rápidamente, tienen más capacidad y los inducen a mantenerse en esa vida. Pero es un círculo vicioso, porque hoy muchos se dan golpes de pecho dándole solidaridad a Amílcar. Nosotros aquí hemos sostenido en forma permanente que hay más de 200,000 jóvenes panameños que se encuentran fuera del sistema escolar. Y del sistema laboral. Y del sistema laboral, que son el objeto
de todo este sistema criminal que se incrementan con la inmigración descontrolada que tenemos. Entonces, para ver el caso de Amílcar, sería hipócrita de nosotros decir ahora y darle a Amílcar lo que nosotros en vida no le damos a la gente de sus barrios. Porque cada vez que nosotros vemos un muchacho con un tatuaje decimos que es un bandido, que la gente de Colón son ladrones, que la gente de San Pedro todos son unos ladrones. No somos capaces de reconocer esta realidad. Entonces, estos muchachos que hacen un esfuerzo no salen del círculo de la pobreza porque siguen viviendo en el círculo de la pobreza. Por eso que no es un problema de construcción nada más. Es un problema de cómo integramos a esos jóvenes, muchachos y muchachas, a una sociedad en la que ellos sean importantes todo el tiempo en diferentes actividades en que se dediquen, bien sea que bailen, bien sea que sean buenos estudiantes, bien sea que sean pintores, bien sea que sean poetas o poetisas, bien sea que sean albañiles, bien sea que sea lo que sea, pero que sea productivo. Pero hay que integrarlos a la vida, hay que rescatar nuestros barrios. Pero lo que estamos haciendo es fomentando ciertas cosas y el hecho que a Amílcar se le diera tal nivel de reconocimiento y no se le diera el reconocimiento al joven que estaba con él que fue asesinado, es porque era futbolista. Lamento decirlo, pero es así. Creo que la policía se movió rápidamente y ya tiene capturado, creo, a los posibles. Pero más importante que eso es ver qué está detrás de ese asesinato. No seamos tan simplistas en mirar el tema y hablar solo de Amílcar porque era un buen futbolista. A mí me causa dolor los Amílcar que mueren todos los días en nuestros barrios, producto de la violencia. No, y en manos de otros niños, porque... Y los niños que probablemente sean los que hicieron ese asesinato. Me causa dolor ver a más de 10.000 jóvenes nuestras menores de edad embarazadas de nuestros barrios, cuyo futuro queda cerrado. Hay miles de jóvenes que quedan muertas en vida, porque es un círculo vicioso en donde nuestra sociedad ha destruido la familia, la base fundamental del encerramiento de una sociedad. Pero mire, como parangón de todo esto, ¿qué miran nuestros jóvenes en nuestras dirigencias políticas? Más maleantería. Vemos que nosotros, los adultos, no nos comportamos como ejemplos de lo que nuestros jóvenes deben hacer. El juega vivo sigue siendo de arriba hacia abajo, y ¿por qué no de abajo hacia arriba? En todos los niveles, empresariales, políticos, en todos, profesionales. Hacemos residencias que dicen costar tanto y no valen eso porque lo que tenemos es un engaño. Tenemos un sistema que está al margen de entender que el problema de la pobreza no solamente es que yo tengo para comer, sino que puse en mi cerebro y que puse en mi alma. Entonces, nuestros jóvenes han quedado atrapados en barrios que no tienen forma de salir de él, y cuando destacan, lo hacen porque ¿cuánto tiempo dura un futbolista en vida útil? Sí, 6 años. 6, 7, 8 años, y cuando termina, ¿para dónde regresa él? Al barrio. Y el estándar que él logra no lo puede sustentar porque él no está fundamentado en una educación que le haya dado una perspectiva de largo plazo. Y nuestros niños, el fútbol tiene una ventaja, que es que el fútbol, por su poca inversión de infraestructura, se puede jugar en cualquier lado. Y hay miles de nuestros niños ilusionados en un balón. Pero nosotros no somos capaces de esa ilusión del balón transformarlo en una ilusión más grande para darle a nuestros niños las perspectivas de que ser deportista es importante, pero ser un ciudadano ejemplar es mucho más importante. Para hacer eso tenemos que dar el ejemplo. Claro. Nuestros dirigentes políticos, no en la FEPAPUT, nosotros estamos atrapados en el fútbol. El fútbol es una mercancía. Quien se apropia de la plusvalía del fútbol son los grandes empresarios, no son nuestros futbolistas. Ellos ponen el sudor, la sangre y el dolor. Punto. Y reciben salarios ahí. Pero la riqueza de eso está en otro lado.
¿no? Entonces, nosotros no hemos sido capaces. Y fíjese, nosotros hemos sido buenos en deportes importantes. Nosotros tenemos a Milcar en el deporte, tenemos a Finca. Usted tenía aquí al jinete Lafit Picay, extraordinario deportista. Tenemos gente en todos los niveles extraordinario. Pero no resaltamos la importancia de estar educado. No resaltamos a los jóvenes y niños y niñas que en nuestros barrios son los primeros puestos. A eso no le damos reconocimiento. No resaltamos el valor del trabajo. No resaltamos que vale mejor vivir en pobreza con dignidad que ser rico indignamente. Entonces lo que estamos fomentando es el valor del dinero como instrumento de poder. Entonces estos muchachos hacen dinero, se lo gastan, porque además son generosos en el gasto. Estos muchachos regresan a sus barrios, ustedes tienen que verlo. Ellos son generosos en sus barrios, los que tienen lo reparten, era como Roberto Durán. Solo que Roberto Durán, que no solamente era un extraordinario deportista, era un extraordinario ser humano que fue como blindado, que está blindado para que nada del mal le caiga encima. Él ha logrado subsistir en medio de lo que él vivió y vio. Pero es un ejemplo fuera de serie. A mí me gustaría escuchar al ministro del Mides hablar sobre este caso y de lo que estoy diciendo. Porque no hemos detenido solamente en señalar, pero tenemos que conocer qué fue lo que llevó a este asesinato. A ver, ¿por qué fue asesinado Amílcar de esa forma? Para poder enseñarle a nuestros jóvenes cuál es el camino correcto. Porque estamos ensalzándolo si nosotros no le aprendemos a enseñarle a nuestros niños que el éxito tiene más valor cuando está acompañado de los valores más profundos que esa persona tenga en el éxito. Entonces estamos haciendo de los futbolistas nuestros y de nuestros deportistas una especie de héroes de papel. Porque ellos debieran saber que ellos son el ejemplo de miles de niños que quieren ser como Amílcar. Pero yo no quiero que terminen como Amílcar. Para hacer eso, tengo que entender qué fue lo que pasó con Amílcar. Y fíjense que yo me solidarizo, porque yo he visto jóvenes perderse, ser asesinados, y no he visto la preocupación que hay con este joven. Yo he visto jóvenes de nuestros barrios que superando la pobreza y el hambre son primeros puestos y no son destacados por nosotros, porque no son estrellas de televisión. Entonces nosotros queremos, yo lo que quiero decirle con esto, fíjese todo lo que está envuelto en esto. Él es un ejemplo del esfuerzo que un joven nuestro desde el barrio tiene que hacer, pero también es un ejemplo de que él, sus raíces del barrio, no las puede dejar. Porque cuando él termina de jugar, él no se va al Club Unión. Él no se va a ningún hotel. Él tiene que volver a su barrio porque allá está su gente, sus amigos, allá donde él tiene el reconocimiento. ¿Hemos mejorado su barrio? ¿Hemos mejorado su entorno? Observen en nuestros barrios la cantidad de niñas que quedan embarazadas sin haber culminado ni siquiera la formación de su vida biológica como mujer y ya le hicieron madre. No están ni fisiológica ni psicológicamente para preparar. Esos son nuestros barrios. Pero ahí ella encuentra la solidaridad que no encuentra en ningún lado. Entonces fíjese lo más trágico de esto. Aparentemente niños fueron parte de la estructura de este asesinato. Pero pone también de manifiesto que la estructura, la estrategia de seguridad nuestra, que descanse exclusivamente en la operatividad de un grupo, nos demuestra a nosotros su fragilidad. Si nuestra operación contra el crimen descansaría más en que nuestra policía debe estar con más frecuencia en las escuelas, enseñando a nuestros niños en forma masiva el peligro que significa la droga,
el dejar de estudiar, pero darle reconocimiento. Si nuestras autoridades gastaran más tiempo en conversar con nuestros jóvenes y nuestros niños, pregunte cuántos ministros van a las escuelas primarias a conversar con nuestros niños. ¿Cuántos ministros van a las escuelas secundarias a conversar con nuestros niños? ¿Cuántos miembros de los CEN de los partidos van a conversar con nuestros niños, a compartir con nuestros barrios de verdad? Entonces, el drama de este asesinato pone de manifiesto todo. Y fíjese que nos centramos en Amílcar y nos olvidamos del otro joven, cuya familia, cuyo drama es casi igual. Creo que hay más de 21 futbolistas nuestros que han sido asesinados. Sí. Y esto tiene una explicación, no solamente en Panamá, en el mundo en general. Los grandes futbolistas del mundo vienen de las favelas, de los barrios populares, porque ahí es donde los muchachos ponen el corazón para hacer todo. Además que saben que esa es una catapulta para salir de ahí. Claro, para tener reconocimiento. Por uno de los grandes problemas que nuestros niños observan de la sociedad adulta es que nosotros no los respetamos porque no los valoramos en su real dimensión. Pero fíjate que todo este problema nos plantea a nosotros cuál es la política urbana integral que como sociedad hemos desarrollado, por ejemplo, para manejar en el distrito de San Miguelito, para manejar en el distrito de Panamá, en el distrito de Colón, de Arraiján, de Chorrera, donde se concentra el 45% de nuestra población y donde se concentra la mayor criminalidad y donde se concentra la mayor migración negativa de este país. Entonces tenemos que mirar, alzar la mirada y mirar el drama de Amílcar como el drama que viven miles de jóvenes nuestros. Hay más de 5.000 muchachos metidos en pandillas. Y ustedes no crean que la vida de las pandillas son vida de fácil y que no, la vida de angustia, de temor, de saber que van a morir jóvenes. Ellos no tienen tres caminos, o mueren de una enfermedad mala o paran en la cárcel. Ninguna de sus opciones son buenas, pero le da recursos rápidamente. Es una sociedad basada exclusivamente en el bienestar material. De manera que yo quisiera que aprovecháramos el caso de Amílcar, porque hay, les reitero, miles de Amílcar y hay miles de muchachas nuestras que quedan muertas en vida con estos embarazos prematuros que los sacas de la escuela, las sacas de la escuela, no van más a la escuela, quedan en el círculo vicioso de la pobreza, en la marginalidad. Y cuando nosotros, desde arriba, nos referimos a ellos, la gentuza. Entonces veo con muchas cosas, la gente dice, hay que poner la pena de muerto para las jóvenes. ¿Y por qué no ponemos la pena de muerto para otros delitos? Para el engaño. ¿Por qué no ponemos el delito para el que roba? No importa dónde robe. Pero queremos condenar, es ahí. Ahí. Y esto lo obliga a la policía, que se concentró en Colón y que en estos días se concentró en una cárcel. Nosotros tenemos que concentrar nuestro esfuerzo en el 95% de la población nuestra juvenil que no es delincuente y hacer que los que son delincuentes tengan mecanismos de volver a la vida activa de este país. Y la única forma es construir un país decente, un país solidario, un país humano, un país con mayor equidad, un país donde podamos reconocer el trabajo de nuestros muchachos y muchachas, no importa su color, no importa su condición, no importa en qué barrio vivan, pero que sepamos darle al joven que toca el piano, al joven que pinta, al joven que es un buen carpintero, al joven que es un buen mecánico, al joven que tiene otras características importantes, que es buen estudiante, su reconocimiento. Mi mensaje en memoria de Amílcar es que ojalá, y de Delano, es que pensemos no en ellos que ya están muertos, sino cómo en su muerte se convierten
en un mecanismo que alerte la conciencia social para enfrentar todos juntos. Este no es un problema de Varela. Y había en las redes, veía gente que se aprovechaba del asesinato Sí, para hacer política. para hacer política y después de la solución de la escena para hacer política, en vez de mirar el problema en su justa magnitud. Yo creo que con esto le haremos mejor favor a lo que estamos haciendo en nuestro país. Y les reitero a la madre de estos dos jóvenes, a los familiares, mi más profunda solidaridad y mi más profunda solidaridad con todos los jóvenes que hoy, en la soledad de la angustia, de la delincuencia, coexisten con una vida llena de temores, de odios, de pasiones que los arrastra. Y mi criterio es que tenemos como sociedad que hacer más que estar hablando superficialidades e ir al fondo del problema. Listo.